hagámonos un nombre. Hacerse un nombre es el ideal del hombre, es la fascinación del corazón del hombre desde que tiene conciencia de sí hasta el día de su muerte. La palabra de Dios en Génesis capítulo 11 nos enseña que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y empezaron a desarrollar un proyecto extraordinariamente ingenioso. Ellos empezaron la construcción de una ciudad y dentro de esa ciudad una torre que llegara hacia el cielo. Y ellos dijeron en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir de lo que ahora han comenzado a hacer. Qué interesante la observación de Dios. Era un proyecto extraordinario, pero era un proyecto equivocado. Tenía los estándares de éxito que cualquier empresa moderna los anhelaría. El mismo Dios, cuando observó este proyecto de los hombres, dijo 4 cosas muy importantes acerca de este proyecto. El pueblo es uno. ¿Puedes imaginar? Habían unido el corazón de un pueblo. Cualquier proyecto de éxito tendrá que involucrar la unidad del pueblo. Han comenzado la obra, tenían un propósito definido, era claro el proyecto, tenían el corazón en el proyecto, tenían el ingrediente de la unidad, tenían propósito, tenían unidad, tenían la perseverancia, han comenzado y nada les hará desistir. Y tenían una sola lengua. El proyecto era orientado por una misma palabra. ¡Qué proyecto tan tremendamente exitoso! El Señor aplaudió el éxito de este proyecto, pero lamentablemente era un proyecto equivocado. La palabra de Dios en Isaías 43:7 declara, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí redunda el ideal de Dios para el hombre. Este proyecto de la Torre de Babel carecía del principal de todos los proyectos que el hombre puede hacer. Carecía de la gloria de Dios. Era un proyecto del hombre y para el hombre. La palabra de Dios registra en el libro de Romanos, capítulo 11, al finalizar, que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Es glorioso. Todo en la vida existe con el propósito de glorificar a nuestro Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículo 17 nos enseña que todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten.
Solo cuando el hombre entiende los propósitos de Dios, encontrará la armonía y la esencia del propósito. Pensemos en esto. Cuando Dios le dijo al hombre el primer mandamiento, le enseñó que el hombre no debía hacer imagen de nada de lo que existiera, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. Esta es la grandeza y la dignidad. Esta es la gloria del hombre. El hombre existe para reflejar a su creador. Dios creó el universo y el universo refleja la gloria de Dios. Todas las criaturas existen para la gloria del Creador. Aquí está el objetivo de su existencia. Todo lo que no redunde en la gloria de Dios carecerá de sentido. Y este proyecto glorioso de la Torre de Babel era un proyecto del hombre y para el hombre. Podría tener éxito de acuerdo a los estándares del hombre, pero carecía de valor ante los estándares divinos. Tú y yo somos creados como imagen de Dios para reflejar la gloria de nuestro Dios. Pensemos en la dignidad de nuestro llamamiento, la dignidad de nosotros como criaturas. Es algo extraordinario. Jesús es el modelo del hombre perfecto. Jesús es llamado el Dios perfecto y el hombre perfecto, porque como hombre perfecto, Jesús reveló la imagen de Dios en toda su plenitud. Cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo yo tengo de estar con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que en Jesús tenemos la imagen del Dios invisible. Jesús es el reflejo del carácter y la naturaleza de Dios. Por eso él dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Esto es muy importante. Jesús es el modelo del hombre. En Jesús vemos el plan de Dios para el hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vivimos como Jesús, vamos a entender que Jesús vivió para la gloria de Dios. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, redundó en un solo propósito. Al final de sus días, nuestro Señor pudo decir, Padre, yo te he glorificado en esta tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando reflexionamos en esto, podemos entender por qué la idolatría es un pecado terrible. Cuando el hombre pierde de vista su propósito y empieza a construir un nombre sobre sí mismo, cuando todo proyecto gira en torno al hombre, pierde su sentido y propósito de ser. Es una y la autoidolatría es la mayor perversión de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 en adelante declara, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. La autoidolatría es la centralización del hombre
es despojar a Dios de su gloria. Aquel que es digno es despojado. Podemos entender por qué el proyecto de la Torre de Babel era perverso. Y cualquier proyecto dentro del hombre y dentro de la iglesia del Señor será un proyecto perverso si desplaza la gloria y la santidad de Dios. La palabra de Dios en Daniel capítulo 5 habla de un hombre que fue pesado en la balanza de Dios y fue ausente de peso. El rey Belsasar, un rey soberbio que robó la gloria de Dios, y en ese festival pagano fue pesado por la mano de Dios. Sus obras fueron pesadas y fueron halladas faltas de peso. Yendo aún más lejos, ese era un hombre pagano. Vamos a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis. Si tú estudias la iglesia de Sardis, el Señor Jesús la evaluó y le dijo: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Afirma y aviva las otras cosas que están para morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de mi Dios. Mira la evaluación que hizo Jesús de la iglesia de Sardis. Era una iglesia que tenía nombre, tenía proyectos, tenía actividades. Era una iglesia creciente, una iglesia fuerte, pudiente, rica, poderosa. Pero ante los ojos del Salvador era una iglesia carente, no tenía peso. Jesús pesa nuestra vida y nuestras obras, pesa el contenido y las motivaciones de nuestro corazón, y las halla sin contenido y sin peso. Cuando el hombre roba la gloria a Dios, ha perdido la dirección. Examina, evalúa, ora por tu iglesia, por los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón, a ver si son aprobados por Dios. Recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios 3:21, que muchos edifican sobre la obra de Dios en heno, madera y hojarasca. Esas obras, el fuego que es símbolo de la santidad y de la perfección de Dios, las probará, y el fuego probará cada obra. Esto nos llama a meditar en lo que podemos hacer para Dios. El Señor pesa nuestras obras. Jesús en Mateo capítulo 6, y con esto termino esta reflexión, dijo a su pueblo, Jesús está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Muchos me dirán en aquel día: Señor, hicimos en tu nombre milagros, profetizamos en tu nombre, hicimos proyectos asombrosos. Pero yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Por qué crees que Jesús fue tan severo en su juicio? Porque Él conoce el contenido del corazón, y Él conoce el contenido de nuestras obras. Y si nuestras obras carecen del propósito principal para el cual tú y yo vivimos, serán obras perdidas. Pablo dice que el fuego las quemará. Examinemos nuestras obras y proyectos. Jesús dijo: nunca os conocí. La palabra que puede emplearse como una traducción para este texto es: nunca os aprobé. El Señor aprueba lo que se haga para Él, en Él y por Él.